No dijiste que no hablaba. No dijiste que no hablaba. Bueno, habíamos empezado a ver el tema de la planificación de la CPU. Esta planificación que se da en la cola. Bueno, uno dice cola, pero repito, dice cola, pero en realidad es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de procesos, ¿sí? Que van a ir a ejecución, ¿sí? Entonces el planificador de corto plazo elige un proceso a través de un algoritmo, ¿sí? Habíamos hablado de procesos orientados a CPU, procesos orientados a entrada-salida. ¿Alguna duda con esto? Orientados a CPU, ráfagas largas de uso de CPU, ráfagas cortas para las entradas-salidas, porque está constantemente yendo al disco, por ejemplo, a leer datos. Entonces, el objetivo de la multiprogramación era lograr el máximo uso de la CPU, ¿sí? Para eso tenemos que planificar. Esto ya lo habíamos visto. El concepto de desalojo había quedado claro. El concepto de desalojo había quedado claro. Tiene que ver con aquellos algoritmos que son apropiativos o no apropiativos, ¿sí? O preempti o non preempti, que en inglés dice, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? ¿Seguro? Bueno, como ejemplo real habíamos visto el diagrama de 9 estados de Unix. Y bueno, habíamos empezado a trabajar con los algoritmos, ¿sí? Habíamos visto un ejemplo de un FCFS, non-preemptive, ¿sí? Que es un algoritmo no apropiativo, ¿sí? O sea que mientras un proceso está en ejecución y se produce una interrupción de algún tipo, ¿sí? Ese tipo de interrupción, ¿por qué puede ser? Porque se quiere un proceso nuevo, porque es una system call, lo que sea, ¿sí? El proceso, bueno, si es una system call, el proceso no, porque en realidad el proceso acá sale no por su propia voluntad, sino porque lo sacó el sistema operativo que fue a hacer algo, ¿sí? Si el sistema operativo lo sacó porque fue a hacer algo, el proceso es desplazado, ¿sí? Cuando termina la rutina del sistema operativo, el proceso que estaba en ejecución sigue, ¿sí? Entonces sería el caso de un algoritmo no apropiativo, ¿sí? Ahora, si sale por su propia voluntad, porque es una system call, entonces el proceso pasa, espera y vuelve a la cola de listo en algún momento. Uy, se me nubló. Habíamos visto el algoritmo FCFS, ¿sí? Que fue, bueno, en realidad fue un primer algoritmo que se aplicó en algunos sistemas rudimentarios. Todavía puede llegarse a usar algún algoritmo de este tipo, ¿sí? En algún equipo que no tenga mucha importancia, ¿sí? Pero en realidad, si uno se pone a pensar, es un algoritmo que produce, por ejemplo, un efecto, se llama un efecto locomotora, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando hay procesos que tienen mucha CPU, ¿sí? O son orientados a la CPU? Un proceso que está calculando, no sé, el cálculo de cómo tirar un cohete a Marte, ¿sí?
va a llevar muchos procesos de CPU y a su vez hay procesos administrativos que están en ejecución. Los procesos administrativos por lo general son procesos que son más orientados a la entrada-salida, ¿sí? Por lo general. Entonces, una vez que entra ese proceso, y bueno, va a tomar la CPU y no la va a dejar por un largo tiempo. En algún momento ese proceso por ahí hizo una entrada-salida porque quiere guardar datos de los cálculos que hizo en el disco. Entonces, en ese momento sale, entra otro proceso orientado a la entrada-salida, pero bueno, ese proceso otra vez va a volver a la cuadra de listo. El otro que hace el cálculo también volvió a la cuadra de listo y en algún momento volvió a entrar. En algún momento volvió a entrar y volvió a tomar la CPU por 1 hora o 2 horas. Entonces todos los procesos que estaban en espera, se van a empezar a encolar, ¿sí? Esperando detrás del proceso que hace cálculo. Entonces esto se llama efecto locomotor de Bell. En efecto, si tengo que aplicar este algoritmo, ¿en qué tipo de sistemas lo aplicaría? Procesos, sistemas. Tiempo real. Interacción. ¿Mm? ¿En qué aplicaría? ¿Entendieron el ejemplo que les di recién? Entonces, ¿si lo entendieron, sí o no? ¿En qué tipo de sistema lo usaría? ¿O procesos? Lo usaría en un sistema interactivo. Y yo tengo que usar esta máquina, un algoritmo FCFS. Se me metió un proceso de eso. Voy a apretar una tecla y voy a dormir una siesta hasta que me conteste, porque está el otro proceso en ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿sirve para un proceso interactivo? No, no sirve. Aparte dijimos que no se usa casi, ¿sí? El otro algoritmo, ¿sí? Es el SJF, ¿sí? El tiempo más corto. Si uno lo traduce, el tiempo más corto, pero en realidad hay que tomarlo con pinza, esto del proceso más corto. Porque en realidad, si yo tengo 10 procesos, no es que uno tarda 20, el otro 10, el otro 5, el otro 2. Bueno, el proceso más corto es el que tiene 2. Ah, saquemos el 2, es el que tiene 5, el más corto. Ahora, en realidad es el que tiene la ráfaga más corta. Porque por ahí el proceso que tiene 20, el que tiene 20, tiene la próxima ráfaga es más corta. Porque por ahí hace 2 y se fue a centrar a la salida. Entonces, esa es la ráfaga. En cambio, el de 5 por ahí los hace de corrido. Entonces, el proceso más corto, pero no es el que tiene la ráfaga más corta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Uy, bueno, entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde estas son las ráfagas, ¿sí? Perdón, el tiempo de la CPU. ¿Sí? 4, 3, 2 y 2. En este caso, este está haciendo una operación de entrada-salida.
Entra el proceso A, ¿sí? Hace una operación y tiene que salir porque en el instante 2 había llegado el proceso C y el proceso B, o el proceso B y el proceso C. Ahora, ustedes si ven la cola de listo, el que está más a la izquierda es el que tiene la ráfaga más corta. Después, suponemos que se creó primero el B y se crean juntos más o menos, pero bueno, el B tiene menor número de ID que el C. Pero ¿por qué está primero el C en la cola? Porque tiene la ráfaga más corta, ¿sí? Tiene la ráfaga más corta. Entonces, entra el C, hace 1, ¿sí? Y sale porque vamos a ver, el C, ¿por qué tiene la ráfaga más corta? No lo dijimos al final. Porque hace 1, ¿sí? Hace una unidad, tiene 2 en total, pero hace 1 y se va a hacer entrada-salida, ¿sí? El B tiene, no dice nada, no hace entrada-salida, pero bueno, se hiciera, vamos a suponer que tiene 2 entrada-salida. En el instante 2 hace entrada-salida. Entonces, el C tiene la ráfaga más corta que el B. En este caso no puse nada acá, pero bueno. Suponemos que yo pongo un 2 acá, ¿sí? Que va a ser entrada-salida. Este tiene la ráfaga más corta porque lo va a hacer en el instante 1. ¿Se entendió? O sea, cuando habla de ráfaga más corta es el tiempo que pasa por el CPU. Entiendo. La ráfaga más corta es... Tendría que haber puesto un ejemplo, lo que pasa es que puse este solamente, porque este no hace entrada-salida. Pero si hiciera, por ejemplo, si tuviese un... Si acá hubiese un 2, ¿sí? Si acá hubiese un 2, y se pasa la entrada-salida, entre el B y el C, ¿quién tiene la ráfaga más corta del CPU? Y este porque va a ser 1. Va a ser una ráfaga. Porque en el instante 1 se va a hacer entrada-salida. En cambio este no se va a hacer entrada-salida en el instante 1, sino va a hacer entrada-salida recién en el instante 2. Entonces, en ese caso, lo que haría es, en este caso, bueno, no voy a modificar de nuevo toda la planilla, ¿no? Pero el C, como está acá, ¿no? ¿Está bien? Sí. El C, acá, el C entraría a ejecución. Pero bueno, nosotros nos adelantamos un poquito. ¿Por qué? A ver, ¿nos adelantamos o no? A ver, vamos a ver. Bueno, acá entró el A primero. Entró el A primero. ¿Por qué? No, porque... a ver, ¿por qué entró el A primero? A ver si se... ¿Eh? Fue el primero en crearse. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice arriba de todo acá? Ah, no se alcanza a ver. ¿Ves? Dice non prenti. Dice non prenti. Entonces, ¿qué pasó? El proceso A estaba en ejecución. ¿Salió por su propia voluntad? No. ¿Salió por qué? Porque se crearon 2 procesos. Entonces, como estaba en ejecución, volvió. ¿Sí? Fue desplazado y volvió. Y luego que hizo las 2, volvió
a la cola de listo. ¿Y cuántos hizo? 1, 2 y 3. Hizo 1, 2 y 3. Y volvió a la cola de listo. ¿Sí? Ah, no, perdón. 1, 2, 3. Bien, volvió a la cola de listo. Una vez que volvió a la cola de listo, acá se produce otro inconveniente. La ráfaga que tiene el A, ¿de cuánto es? Es lo que le queda. Tiene 4 en total. Hizo 3, le queda 1. Ahora, el C también tiene ráfaga de 1, porque a la 1 se van a hacer entradas salidas. Entonces, ahí hay otro problema. ¿Cómo desempato? ¿Y a qué habíamos dicho? ¿Por qué desempatábamos? Por el proceso ID. ¿Eh? Entonces ahí desempata por el process ID. Entonces en este ejemplo tratamos de meter todos juntos, todos los problemas juntos. Entonces entró primero, acá, porque tiene menor ID que él. Sí. Entró, bueno, después terminó. Otra vez rutina de sistema operativo, porque llamó a la system call. Y va a terminar, llamo a la system call. Sí, bueno, depende del sistema operativo. Entra el C. Entonces entró el C porque tiene menor ráfaga que el D. ¿Por qué? Porque se fue en la menor ráfaga porque hizo una unidad de CPU, hizo una unidad y se fue a hacer 2 de entrada salida. Mientras tanto, entró por acá, que había creado el C, ¿no? Perdón, el D. No, el D se había creado. El D y el B también, porque ¿qué pasó? El D, ¿cuánto tiene? 2 también, ¿sí? Entonces, entró el C, se fue, luego entró el D. Y acá me parece que hay un error, ¿verdad? O yo estoy equivocado. Ah, no hay un error. Está bien. El B no hace entrada-salida. El B, me quedé con el 2 que había puesto como ejemplo. El 3 tiene, el B tiene 3 y el D tiene 2. Entonces, cuando planificó, metió primero al D y después al D. ¿Sí? Por eso acá entró el D. Y solamente después quedó el B para hacer quedó en la cola de listo. Terminó el C de hacer la entrada-salida y volvió. ¿Sí? Volvió a la cola. ¿Sí? Y bueno, quedó primero porque le quedó una, ¿sí? Le quedó una, entonces, y desempató otra vez por el ID, ¿sí? Bueno, entró el C, terminó, luego entró el D, bueno, como no hace entrada-salida, termina y queda el B solamente en la cola, así que entra el B y termina. Entonces, esa sería la idea de un SJF, que es un SJF no apropiativo. Y tener en cuenta que es la ráfaga de CPU más corta. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? Ahora, si uno se pone a pensar fríamente, ¿cuál es el problema de este algoritmo? Primero, ¿en qué sistema lo puedo aplicar? Lo único que tiene este algoritmo que si yo me pongo a hacer los cálculos, uy, no los hice, me olvidé, de sacar de hacer un cálculo de qué algoritmo, me pasa que tenía que ver eso para un mismo ejemplo, para una misma tabla, aplicar un FCFS y aplicar un SJF, y después ver cuál tiene mejor promedio. ¿Sí?
Pero bueno, no lo hice. Creo que en el libro están los cálculos. Pero si uno se pone a pensar en qué tipo de sistema se puede usar este algoritmo. Es la misma situación, interactivo no lo voy a poder usar, ¿sí? Y no, porque si se mete un proceso largo estamos en la misma situación, ¿sí? Porque es un proceso no va a terminar nunca, ¿sí? Estamos en la misma situación. Este algoritmo sí se puede usar, o se usa, mejor dicho, se puede usar en sistemas batch, ¿sí? Sistemas batch sí, porque yo puedo planificar ahí. Sistemas batch puedo planificar. Puedo decir, bueno, porque conozco o no, qué procesos son los más cortos. Porque el que hizo el desarrollo sabe, este proceso usa tanto, ¿sí? Este proceso usa tanta CPU, o dura tanto tiempo. Vamos a suponer un proceso que tiene que leer una cinta y va a tardar bastante, ¿sí? El tiempo total. Este proceso no lee cinta, usa disco. Bueno, si los dos tienen que leer 10.000 registros, uno que usa cinta y uno que usa disco, por supuesto que va a ser más corto el que usa. En total, el tiempo va a ser más corto el que usa disco. ¿Eh? Depende de los cálculos que tenga que hacer. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo que lo va a hacer lo mismo. Pero lee un archivo del disco y otro lee un archivo de la cinta. Es que leer un archivo de la cinta va a ser un poco más lento. Va a ser más rápido el que usa disco. Ahora, en ese caso, podemos predecir un tiempo. Pero después es un problema saber cuál es la ráfaga más corta. ¿Cómo sé cuál es la ráfaga más corta? Estamos en un problema. Ustedes pueden mirar, hay toda una explicación en el libro, ¿sí? Hay un algoritmo, una fórmula que se aplica de cómo predecir más o menos cuál es la ráfaga más corta. En algunos casos puedo tomar a un proceso como la ráfaga más corta si es que tengo algún dato anterior del proceso, ¿sí? Se lo puedo predecir. Ya la segunda vez que se ejecutó ese proceso, ¿sí? Porque hay procesos que se ejecutan todos los días, hay procesos que se ejecutan una vez por mes, ¿sí? Depende de lo que uno tenga que hacer. Si tengo que liquidar sueldo, y por lo general no se va a liquidar sueldo todo el mes, ¿sí? Los últimos 10 días del mes empiezan los procesos de liquidación, ¿sí? Entonces yo a veces puedo conocer más o menos cuál es el tiempo. Pero si no, lo que hacen es usar una fórmula, ¿sí? Que es una fórmula de tipo exponencial, ¿sí? Donde hacen un cálculo de predicciones de cuál es la próxima ráfaga, ¿sí? En base a la ráfaga anterior. ¿Sí? La ráfaga T sub n, ¿sí? En algún momento esa ráfaga T sub n va a ser T0, ¿sí? Porque voy a tener que poner un número inicial, ¿sí? Que va a tardar tanto tiempo, ¿sí? La ráfaga Tn, o sea, la ráfaga en realidad Tn más 1, el cálculo se hace en base a una ráfaga Tn, ¿sí? Y ahí hay, uy, me quedó una coma, un acento en la, este es la letra alfa, ¿sí? Un acento ahí. Esa variable, ¿sí? Que puede estar entre 0 y 1, que en realidad es una variable que compensa el efecto de que se vaya muy arriba el tiempo o muy abajo el tiempo. Por lo general se toma, si tomo 0 no tiene mucho sentido, pues si tomo 0, ¿qué pasa? Y esto vale 0, y el Tn va a ser siempre igual al anterior, ¿sí? Entonces no hacen un balanceo de la carga, del tiempo, ¿sí?
Entonces, por lo general, tiene un valor medio, ¿sí? Un medio, más o menos. ¿Sí? Y si lo pongo en unos, el tiempo es al diablo. Entonces, 0, en el libro dice 0 menor o igual que alfa, menor o igual que 1. Pero 0 es medio, no debería tomar el valor 0. ¿Sí? No, valor 0, no estoy haciendo nada, no estoy calculando nada. ¿Sí? Bueno, después lo leen eso del, si quieren lo leen del libro, cualquier cosa lo vemos en la clase que viene. Entonces, este algoritmo, ¿sí? Se basa, el problema que tiene siempre es el cómo sé cuál es la ráfaga más corta. ¿Sí? De todos modos, al ir prediciendo y haciendo el cálculo, va guardando datos, ¿sí? Y va haciendo los cálculos en base a eso. ¿Sí? Pero bueno, es un algoritmo que se puede aplicar en procesos batch, ¿sí? Sistemas batch, no en sistemas interactivos. Después tenemos otro algoritmo parecido. ¿Sí? En realidad es igual que el anterior. No es parecido. Es igual con la diferencia de que este algoritmo es preventivo, ¿sí? Es apropiativo. ¿Sí? El algoritmo es apropiativo. O sea, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Una tabla donde tenemos o sea, para que se entienda apropiativo, no va a existir este desplazado, ¿sí? Sino que el proceso va a aparecer la flecha esta de acá, ¿sí? Va a volver a la cola de listo, ¿sí? Bueno, A tiene 7. Bueno, acá nos puse un ejemplo donde no hay ninguna operación de entrada-salida, pero bueno, es solamente a los efectos de ver el resultado de este algoritmo, ¿sí? El B tiene 6, el 5 tiene 3, el 7 tiene 5 y el 12 tiene 3. Y están anotando algunos, después me va diciendo. Bien. Si quieren terminar de anotar alguno, anoten. Veo que están escribiendo. De todos modos, después lo van a leer cuando vean la grabación, ¿sí? Bien, entonces entra el proceso A, ¿sí? Se creó el proceso A, entró a ejecución, hizo 2 unidades y salió porque se creó B, ¿sí? Se creó el proceso B. Y luego vuelve el A, ¿sí? Pero el A en realidad en total tenía 7, ¿sí? Y el B tiene 6. Entonces, el A hizo 2. Si tenía 7, le quedan 5. El B tiene 6, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene la ráfaga más corta? El A, ¿sí? Entonces, entra el A. Luego, hizo una unidad y se crea el C, ¿sí? Al crearse el C tiene 3. Entonces, estaba en ejecución el A, ¿sí? Entró el C que tiene la ráfaga más corta, entonces acá ya el A no fue desplazado, sino que volvió
a la cola de listo. Al volver a la cola de listo, ¿sí? Este algoritmo hace los cálculos y dice, el C tiene una ráfaga de 3. ¿Sí? El otro tiene una ráfaga, el A tiene una ráfaga de 4. ¿Sí? Y bueno, el B sigue teniendo la de 6. ¿Sí? Entonces, en este caso, el C se apropia de la CPU. ¿Sí? Entonces, en este caso es un algoritmo apropiativo. ¿Sí? Estaba en ejecución un proceso, pero se creó uno que tiene menor ráfaga de CPU, por lo tanto, se apropia de la misma. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Entró el C, hizo, bueno, entró el C, ¿qué pasó? Hizo una unidad y se creó otro proceso, que es el D. ¿Sí? Pero bueno, el C hizo uno, sigue teniendo la menor ráfaga, ¿sí? Porque le quedan 2. Hizo los 2 y terminó. ¿Sí? Luego, más adelante, va a entrar el A, ¿sí? Porque tiene menor ráfaga de CPU, porque este tiene 5, ¿sí? El D tiene 5, ¿sí? Entró el A, hizo una, se creó el E, pero el E tiene 3. El A le quedaban 1, hizo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Le quedaban 3. Pero bueno, ahí desempataron por el E. Entró el A, volvió a entrar el A, hizo los 3 y terminó. ¿Sí? Bueno, luego seguimos. ¿Sí? Van a terminar los otros de acuerdo a la ráfaga que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, este algoritmo es igual que el anterior, con la diferencia que uno es apropiativo y esto es no apropiativo. ¿Sí? Las traducciones son medias raras, pero se entiende. Uno es SJF y el otro es SR. Reminding, ¿sí? Reminding. Time. First. Primero, el tiempo remanente más corto, dice, pero bueno, es la traducción medio rara. ¿Sí? En realidad, el primero, tanto el primero como el segundo son los que tienen la ráfaga de ese segundo. Con la diferencia que el primero es no apropiativo y el segundo es apropiativo. Bien. En definitiva, estos algoritmos, ¿sí? En realidad son, tienen mejor promedio de carga que el anterior, que es el FCFS. ¿Sí? Porque uno, cuando lo aplica, o en la vida diaria a veces, uno quiere, cuando llega, o sea, al trabajo, uno a veces que quiere sacarse todos los trabajos chiquititos, se los saca primero y deja los más largos para luego, ¿sí? Para más tarde. Entonces, muchas veces en los centros de cómputo se hace eso. ¿Sí? O sea, esto yo en ese momento sin saber qué algoritmo se aplicaba, ¿no? Yo recién empezaba a trabajar. Pero cuando yo empecé en los mainframe, eran todos procesos batch. ¿Sí? No había procesos interactivos, muy poco había. Había 1 o 2 sistemas interactivos que teníamos nosotros, el resto no sé. Pero eran todos procesos batch. ¿Sí? Iba con todo el lote de, no de tarjetas, sino ya se hacían disquetes, ¿sí? Se llevaban disquetes. Y muchas veces uno sabía, no, este es un solo programa, se ejecuta un solo programa y termina. Entonces el operador
uno se lo tiraba y se lo corría enseguida. Y venía otro que tenía un proceso que tenía que leer 10 unidades de cinta. Primero correrme el mío, ¿sí? No voy a estar esperando 3 horas hasta que termine ese proceso, ¿sí? Por más que haya venido primero, ¿sí? Entonces, cuando tenía todos los procesos para correr, ahí elegía, ¿sí? Este es más corto, este es más largo, entonces lo iba ordenando, ¿sí? A ver, ¿qué otro ejemplo podemos dar para que se entienda bien? Yo estoy en la cola de un banco, por ejemplo. Estoy en la cola de un banco, ¿sí? Me está atendiendo el cajero, ¿sí? Resulta que el cajero que me está atendiendo lo interrumpen, porque viene otro y dice, che, no me das cambio que no tengo. Entonces, ¿qué pasó? Dejó de atenderme a mí y se puso a atender al compañero que estaba al lado. Una vez que terminó de atender al compañero, ¿qué pasó? Sigue atendiendo a mí. ¿Eh? Ahora, no sé, yo estaba en la cola del banco y resulta que estaba en la cola, agarré y me olvidé un cheque. Uy, ¿qué pasa? Yo dejé la cola, ¿sí? Dejé la cola y me fui, ¿sí? Entonces, si yo me fui de la cola, ¿qué va a pasar? Cuando vuelva, tengo que ir otra vez al final de la cola, ¿sí? Bien, otro algoritmo, como este, ¿no? Otro algoritmo, ¿sí? Es el algoritmo de prioridades, ¿sí? Y esto también a veces se lo suele llamar de prioridad relativa, el anterior, porque es como que tiene algún tipo de prioridad. Si uno, aplicando el otro, el SJF, si uno deduce que hago primero es más corto, es como que, bueno, o hago primero este que tiene, sí, no, este hacérmelo primero porque estoy liquidando sueldo. Entonces, ¿qué tendría? Mayor prioridad, ¿sí? No son procesos muy largos por el lado de sueldo, pero bueno, para lo que tenga, bueno, ¿cuánto puede tener? 20.000, 30.000, 50.000 agentes, no sé, de policía o maestros, o lo que sea, ¿sí? Claro que sea muy largo, pero si no, no, primero hacerme los procesos que tengo que liquidar sueldo. Entonces se lo hace primero, ¿sí? Entonces estaría aplicando algo de prioridad ahí, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, el algoritmo de prioridad se le asigna a cada proceso una prioridad, ¿sí? Las prioridades van de 0 hacia arriba, ¿sí? Entonces, Linux tiene hasta las 150 prioridades, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta el número, la 0 sería el que tiene mayor prioridad, ¿sí? No me acuerdo el número, pero creo que del 0 al 15 o de 0 al 30, no tengo la duda ahora. Serían aquellos procesos que tienen mayor prioridad y serían los procesos del sistema operativo, ¿sí? Los procesos del sistema operativo son los que tienen mayor prioridad, ¿sí? Luego vendrán los procesos de usuario. Y ahí habría que clasificarlo, puede ser algún... Si tengo que clasificar entre procesos batch y procesos interactivos, ¿cuál tendría mayor prioridad? Los interactivos, ¿sí? Porque me tiene que responder enseguida la máquina, estoy interactuando con la máquina. Entonces, a los procesos se les asigna una prioridad, ¿sí?
Cuando hace 2 clases, cuando le mostré el htop o el top, había una columna que yo les dije que era que tenía marcada la prioridad de los procesos, ¿sí? Si ustedes cuando están haciendo las prácticas o hacen un PS menos A o X o el parámetro que sea, o ejecutan el top, ¿sí? Que le está mostrando los procesos en línea o el htop, busquen una columna que dice prioridades, ¿sí? Entonces, cada proceso ustedes van a ver que los del sistema operativo tienen más prioridad que los procesos de usuario. Bien, en este caso, bueno, acá lo que describimos, bueno, ahora lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Si tienen prioridades iguales, pero estamos en el mismo caso anterior, ¿sí? Si tienen prioridades iguales, acá se desempata por starvation o muerte por inanición, sería otro inconveniente, ¿sí? El límite al número de atención, ¿sí? Sería otra solución, ¿sí? Prioridad relativa. Bueno, esos son casos, problemas que tiene el algoritmo de prioridades. Un ejemplo práctico. Me acuerdo que el profesor, por ejemplo, siempre nos ponía, a veces cuando teníamos charlas, nos ponía un ejemplo, cuando recién empezamos con esto. Vamos a poner como es un cuartel militar. Vamos a suponer que estamos en el buffet del cuartel militar. Estamos en el buffet y adentro hay, no sé, un teniente, un cabo y un soldado. Viene el bufetero de atrás. ¿A quién va a atender primero? Y va a atender primero al teniente, ¿sí? Terminó el teniente de atenderlo, se va. ¿A quién va a atender? Al cabo. Bueno, atiende al cabo. Mientras está atendiendo al cabo, viene un coronel, ¿sí? Y un capitán, no sé. ¿Qué pasó? Terminó el cabo, se fue. El bufetero, ¿a quién va a atender? Va a atender no me acuerdo qué dije, capitán creo que dije, ¿no? Va a atender al capitán. El soldado está ahí atrás. Espera tanto que se mueve, no atiende al capitán. Termina el capitán y atiende al otro, al coronel, ¿sí? Y el pobre soldado queda ahí esperando, ¿sí? Sería un ejemplo clásico de lo que sería prioridades, ¿sí? Y bueno, puede pasar que cierra el bufetero y el pobre soldado no pudo comer el sándwich, porque está esperando todavía, ¿sí? Entonces, eso sería lo que llamamos muerte por inanición, ¿sí? Bueno, eso tiene algunas soluciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé si no lo puse el ejemplo, porque es bastante... Antes cuando hacíamos ejemplos en las prácticas de esto, teníamos... Pero es muy engorroso seguirlo, ¿sí? Pero en realidad podríamos ver este ejemplo y luego se los explico, ¿sí? En este caso, están las prioridades 3, 1, 3, 4, 2, ¿sí? Entró el A porque es el primero. Entró, este es no apropiativo, ¿sí? Es no apropiativo. No, ¿Eh? No, está mal esto. Está mal, sí.
Me equivoqué, acá me olvidé de arreglarlo, ¿sí? Salvo que haya querido, bueno, vamos a ir viéndolo al ejemplo y lo vemos, cualquier cosa. Porque salvo que haya querido poner, porque puede haber una otra solución que es apropiativa, ¿sí? Vamos a ir viéndolo el ejemplo porque ahora no recuerdo cuál hice, ¿sí? A ver si tengo el otro. No. Bueno, no importa, vamos a ir viéndolo y lo vamos analizando, ¿sí? Entonces, entra el A, hace 2 unidades y se crea el proceso B y C, ¿sí? Se crean el B y el C. Luego, acá, el proceso A pasa a la cola de listo, ¿sí? Y entra el B, ¿sí? No, este sería un caso de... Porque el B tiene menor prioridad, ¿sí? Pero en este caso, hice un ejemplo de un caso que sería apropiativo, ¿sí? Porque no fue desplazado, ¿sí? Y siguió el otro que estaba en ejecución, ¿sí? En este caso hice el ejemplo que es apropiativo, ¿sí? Porque al volver a la cola de listo, ¿sí? Entró primero el proceso B. Entonces se apropió de la CPU, ¿sí? Si fuera no apropiativo, ¿qué hubiese cambiado en el siguiente? No, hubiese sido desplazado y hubiese seguido el que estaba. Pero bueno, después la cola se ordena por prioridades, ¿sí? Lo que pasa es que yo no hice columna. Yo tengo que decir una columna de desplazado, otra de listo, ¿sí? Meter una columna. Pero la diferencia sería en que si es no apropiativo, hubiese seguido el proceso que estaba en ejecución. Claro. Pero entonces le ordenaría la cola de los procesos que están. Claro. Suponete que si hubiese ido a hacer si se hubiese ido a hacer una call, Ahí sí. ahí sí vuelve la cola de listo y va a ir va a ir de acuerdo a la prioridad que tenga, ¿sí? Claro. ¿Entiendes? Si fuese un objetivo en ese caso, hubiese esperado que termine la y después elegiría. Y después elegiría el que tiene mayor prioridad. En este caso, pusimos el ejemplo de apropiativo. ¿Está bien? Entonces estaba bien. Estaba bien esto que puse acá, ¿sí? Bueno, entra el B, hace una unidad, pero se crea un proceso nuevo, que era el D. Pero bueno, el B sigue estando porque tiene prioridad 1, ¿sí? Entonces, entra otra vez el B, ¿sí? Entra el B, vuelve a salir porque se crea el E, ¿sí? Se crea el E. Vuelve a entrar porque tiene prioridad 1, ¿sí? Sigue entrando. Mientras tanto, el D, ustedes fíjense una cosa, el D pasó 1, pasó 2, pasó 3, pasó 4, sigue estando en la cola, ¿sí? Sigue estando en la cola. Entonces, entró el B, luego terminó, en algún momento terminó, y entró el E. ¿Por qué entró el E? Y porque tiene prioridad 2, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense en que el proceso D sigue esperando, ¿sí? Vamos a suponer que el proceso D es el soldado, ¿sí? En algún momento en este ejemplo entra, ¿no? Pero bueno, hay una forma de evitar que el proceso D quede ahí dando vuelta y no entre nunca, porque siempre puede pasar que entre un proceso que tiene mayor prioridad. Entonces, lo que se hace es, hay una técnica que es de envejecimiento. Una técnica que es de envejecimiento. Entonces,
suele pasar en esa técnica de envejecimiento que, no suele pasar, no, pasa, que los procesos que tienen baja prioridad, que no están entrando a ejecución, en el momento de que se hace un context switching, se les aumente la prioridad. Entonces, si el soldado tenía, no sé, prioridad 100, ¿sí? Y el cabo tenía prioridad 50, ¿sí? A medida que se van entrando procesos y van apareciendo context switching, el soldado, como no entra, va a pasar de 100 a 99. De 99 a 98, hasta que llegue a 50 que tiene los cabos. Los cabos tienen 50. Sigue sin entrar. Entonces, al soldado se le baja a 49. Entonces ahí va a entrar. Por más que sea un cabo, va a entrar él. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa sería la técnica de envejecimiento. Las prioridades de los procesos empiezan a aumentar. Acuérdense que 0 es mayor, es al revés. 0 es mayor y el número más grande es menor prioridad. Pero bueno, se le aumenta la prioridad hasta que entran. Una vez que entraron, luego vuelven a la prioridad inicial. Y otra vez empieza todo el problema. Pero bueno, no es que quedan específicamente en esa prioridad, sino que vuelven a la prioridad original. ¿Qué hora es? ¡Opa! Bueno, acá hay otro. ¿Cómo nos lleva tiempo, no? Bueno, otro de los algoritmos, ¿sí? Es el round robin, ¿sí? Vamos a llamar round robin tradicional, ¿sí? Este algoritmo lo que tiene es se llama quantum, un tiempo que se define en el sistema operativo de cuál va a ser la ráfaga de cada proceso, ¿sí? O sea, los procesos entran al CPU por ráfagas. ¿Sí? No es que agarran la CPU y hasta que no terminan no lo dejan, ¿sí? Es por ráfaga. Y esas ráfagas están definidas por un quantum de tiempo, ¿sí? Si el quantum de tiempo es 3, por poner un ejemplo, el proceso entra a ejecución, hace 3 unidades de CPU y afuera, ¿sí? Pero bueno, puede pasar que haga 3 unidades de CPU, ¿sí? Acá dice agotamiento de quantum, ¿sí? Hizo 3 unidades y se fue. Pero puede pasar también que haga 2 unidades de CPU y se vaya a hacer una entrada-salida. Si hace entrada-salida, va a ir la cola de espera, resuelve el tema de la entrada-salida, se produce una interrupción del canal, ¿sí? Porque el proceso ya terminó de hacer la entrada-salida y vuelve a la cola de listo. Y bueno, y acá la cola de listo es una cola fijo, ¿sí? Es una cola fijo, ¿sí? Va a ir al final de la cola, ¿sí? Entonces, en definitiva, este round robin es una cola fijo, pero circular, ¿sí? Los procesos van entrando, ¿sí? Y tienen un tiempo. Hace 3 unidades y sale. Y entra otro, hace 3 unidades y sale. Entonces todos tienen un cachito de CPU. Entonces sí, ahora lo puedo aplicar en sistemas interactivos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, pero
Ya te lo pongo. Vamos a dejar el ejemplo para la clase que viene. ¿Sí? Espero que la clase que viene haya más gente, ¿sí? Porque si no, después hay que estar explicando 2 veces lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de ese algoritmo, si lo vamos a ir viendo. Después hay otras variantes de este algoritmo, ¿sí? Y ya terminaríamos, ¿sí? Tenemos que haber terminado hoy, pero bueno.